Brothers y brotheras, ¿cómo están? Buenos días, tardes, noches a la hora que estén viendo este video. Hoy no está mi partner, ahí oren por nosotros para que Dios nos dé fuerza, para continuar en este último tramo que queda antes de que el Señor nos recoja, porque las cosas a veces se ponen difíciles en cuestión a lo físico, en cuestión de trabajo, financiero, o a veces inclusive pasamos por tiempos espirituales por lugares desiertos donde hay una resequedad por causa de que pareciera que Dios no nos hablara, ¿verdad? Todos pasamos por eso. Entonces oren por nosotros para que podamos continuar, y también nosotros oramos por ustedes para que el Señor siga depositando en ustedes su palabra. Primero que nada, ya saben, como anuncios, noticias proféticas, por un par de semanas ha estado entre que detienen y no detienen la guerra, ¿no? Se ha detenido un poco el bombardeo de los Estados Unidos e Irán y la respuesta de Irán hacia las naciones cercanas. Pero ahorita está sonando mucho en las noticias que Estados Unidos tomó este tiempo para recargar reabastecerse de todos los misiles que necesitan para traer un bombardeo un poquito más fuerte. Y de la misma manera yo veía hoy por la mañana cómo es que aviones iraníes están volando a China, están volando a Rusia, para traer partes de lo que es su fuerte ahorita, que son los drones. Entonces, al parecer, esta guerra se va a reanudar y va a ser un poquito más fuerte. Y ya les hemos hablado que proféticamente Jeremías 49 habla de que Dios va a romper el bo de Elam, y eso está sucediendo. Otra cosa, ayer, los que no saben, que viven en una isla desierta, hubo otro intento de asesinato al presidente de aquí, de este país, ¿no? Ya les hemos hablado de que la palabra, Javier y yo comparamos al presidente de este país como tipo Nabucodonosor. Él está, sin darse cuenta, él está empujando el reloj profético de Dios por las cosas que está haciendo. Entonces sirve a los propósitos de Dios. No es que sea una persona que doblega su rodilla ante Jesús y lo declara como su Señor. Eso no es lo que estamos diciendo, como alguna gente lo dice. No, lo que estamos diciendo es que cada persona puesta en poder, la palabra de Dios dice que Dios pone reyes y quita reyes. Y lo que queremos decir es que, sin darse cuenta, Él está acercando la profecía al rato de la iglesia primeramente, y después a que inicie los 7 años de juicio de Dios sobre la tierra, y Dios volteando sus ojos de vuelta al pueblo de los judíos, porque Él tiene promesas con ellos y las promesas de ellos son eternas. Nosotros estamos en un pacto diferente, un mejor pacto, dijo Jesús, donde Dios no nos toma en cuenta nuestros pecados a través de la gracia que vino por Él. En Juan 1 dice que Él lleno de gracia y de verdad, y ya no nos toma en cuenta si hemos creído en Él y el sacrificio que Él hizo en la cruz. Pero Dios tiene pactos que han sido establecidos, que son eternos con el pueblo de Israel, con el pueblo judío a través de Abraham. Y esos no van a pasar hasta que Dios los cumpla. Y bueno, ustedes saben la economía, cómo estamos llegando a un proceso donde están subiendo los precios de la gasolina por cuestión de la guerra. Y todo esto es planeado, hermanos. Todo esto es planeado desde un sentido espiritual, donde las influencias demoníacas están acomodando todo para tener un sistema de gobierno mundial donde se controla a cada persona, lo que compra, lo que vende, lo que hace, lo que ve. La inteligencia artificial cada día está avanzando pasos agigantados. Hoy decía alguien que en un año la inteligencia artificial avanza como 20 años. Ya están hablando de curas que la inteligencia artificial está buscando, como si fueran investigadores, curas para el cuerpo, y hay personas que ya están diciendo que ya estamos próximos a conquistar el último enemigo del hombre, que es la muerte. Todo eso ya estaba en la palabra de Dios. Pero eso nos deja ver cómo estamos llegando a los límites de todas las áreas, a los límites que la Biblia
mencionó científicamente, a los límites de tiempo, a los límites de guerra, a los límites de la humanidad. Y eso nos deja ver que estamos cerca de, pues, que el Señor arrebate su iglesia. Y lo que le quiero traer hoy es algo que me llamó mucho la atención porque estaba escuchando una prédica. Estaba escuchando una prédica en televisión y me llamó mucho la atención y me puse a revisar. Y acuérdense, dice un hermano, me gusta lo que dice él. Todo lo que yo les digo, compárenlo con la Biblia y asegúrense que es Dios que les está hablando, ¿verdad? Porque uno como humano en su interpretación se puede equivocar. Y yo les voy a dar una interpretación o vamos a entrar en algo que a lo mejor no lo han escuchado de esta manera. Y por eso es que yo digo, no lo digo sin ningún problema, me puede equivocar, pero me llamaba mucho la atención y me puse a revisarlo, ¿ok? Y esto lo vamos a detenidamente a ver cuánto tiempo, esperemos no sea mucho, pero en la palabra de Dios se ha predicado, se ha hablado mucho de la parábola de las 10 vírgenes, ¿ok? Entonces quisiera entrar allí y quiero que pues revisemos, vayamos, estudiemos y escudriñemos, o sea, le escarbemos un poquito para ver lo que la palabra de Dios nos está diciendo aquí en esto de las 10 vírgenes, ¿ok? Entonces, está ahí, si quieren ir conmigo ahí, es Mateo, el versículo 25 de Mateo, y me van a ver que veo hacia abajo, tengo la computadora, vamos a estar viendo el original, vamos a estar viendo lo que dice y deteniéndonos un poquito. Entonces, Mateo 25 dice, versículo 1 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Es bien interesante, hay que ponerle atención porque a veces lo lee uno de corrido, como decimos, y como que se brinca detalles que están ahí, que si uno se detiene a leerlo con cuidado, a rumiarlo, a masticarlo, te das cuenta de que hay muchos detalles que a veces no se da uno cuenta. Por ejemplo, primer detalle, salieron a recibir al esposo. Se escuchó ahí el rumor de que ya venía el esposo, porque normalmente en la cultura, y lo vamos a ver más adelante, avisan cuando ya viene, envían a una persona delante del esposo, con trompeta, esa era la costumbre. Y acuérdense, las trompetas era un cuerno, que es lo que los judíos llaman el shofar. Ellos no tenían trompetas de metal modernas como las tenemos hoy. Ellos tenían un cuerno de carnero que le quitaban lo del medio y con eso eso es lo que la Biblia habla de trompetas y siempre había alguien adelante. Igual que en las películas, ¿se acuerdan los reyes cómo llegaban y tan tararán, el rey fulanito de tal? Así normalmente se anunciaba la venida de una persona. Y en este caso era el similar, con una trompeta, con un shofar anunciaban que venía, en este caso, el esposo. Y estas 10 vírgenes salieron, estaban en un lugar y salieron a recibirlo, ¿ok? Es importante eso, lo vamos a ver ahorita. Y véanlo, pero dice, con sus lámparas. En la antigüedad las lámparas eran unas cositas así pequeñitas que eran hechas de barro y que tenían aceite. El aceite y tenían un wick, tenían una cosita que hacía que quemara en un lado y el otro tenía un hoyo más grande. ¿Saben a qué se parece? Se parecen a las ollitas de té chinas, que tienen un hoyito y luego tienen una boquita y le puedes echar agua o té a tu vaso. En la antigüedad, en el tiempo de los judíos, eran similares las lámparas. En el hoyo grande era donde se le echaba el aceite y acá en el hoyo pequeñito era donde salía el wick o salía la lumbrecita y esa era la lámpara, ¿verdad? Era bien similar a las ollitas chinas de té. Entonces me llama la atención y me puse a ver lámpara, porque hay muchas definiciones de lámpara en la palabra de Dios, ¿ok? Pero con lo que estuve estudiando de las 10 vírgenes, esta escritura me llamó mucho la atención. Y póngale, a través de ahí nos vamos a ir y otra vez ustedes revisen, ustedes pídanle al Señor que les dé
que les dé revelación sobre esto que estamos hablando, ¿ok? Pero vean, en Proverbios, el Proverbios 20, versículo 27, me llamó mucho la atención. Buscando qué lámpara, porque habla mucho de lámparas físicas, pero estamos hablando aquí de un sentido espiritual. Proverbios 20, versículo 27 dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Y hace sentido que estas 10 vírgenes, todas tenían una lámpara, ¿ok? En representación de las personas que están buscando, si se puede decir así, a Dios. Todas tienen una lámpara. Todas tienen un espíritu. Todas tienen a ese espíritu que dice ahí de lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Todos tenemos un espíritu de hombre. Y no estamos hablando sexual, en cuestión a sexos o géneros. El ser humano tiene un espíritu, que es la lámpara de Jehová. A través de ese espíritu es que Jehová se entera, o Dios del universo se entera de lo que hay en tu corazón, porque la cual escudriña lo más profundo de tu corazón. Esa es la lámpara por la cual Dios puede ver realmente lo que hay en el corazón del hombre. El espíritu del hombre, dice esa palabra. Y eso hace mucho sentido regresando. Dice, entonces el reino de los cielos, versículo 1 de Mateo 25, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, tomando sus espíritus, si le podemos decir así, salieron a recibir al esposo. El esposo es Jesucristo, se los adelanto. Él es el que va a venir por la novia que está preparada, que está ataviada. Y ahí es donde me llama muchísimo la atención, ¿ok? Dice, 5, el versículo 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Pero al leer todo el capítulo me puse a pensar, prudentes e insensatas, ¿qué significa eso? La palabra, yo creo que no describe justamente lo que realmente quiere significar el original, ¿ok? Porque prudente es esa, ay, no salgo porque está frío, o no meto la mano en el fuego porque me voy a quemar. Pero la traducción original me llama mucho la atención porque dice que son wise, que son sabias, ¿ok? Que había 5 de ellas que eran sabias, que tenían una sabiduría, ¿ok? Y luego dice que hay, en la traducción en español, dice que son 5 insensatas, ¿ok? Pero vamos más profundo de lo que es insensata. En otra explicación o buscándole un sinónimo a la palabra insensata es tonta, ¿ok? Que 5 eran tontas. Pero miren lo que dice, miren lo que me llama la atención el original, porque tiene ahí dos traducciones, la palabra que ellos usan como para traducir como insensata, ¿verdad? Que es moros, dice moros la palabra. Y la traducen como insensata en español, pero hay otra traducción paralela a esa de insensata que es impía o impías y godless, ¿ok? Godless normalmente se traduce sin misericordia, godly, pero si tú lo quebras en el inglés como que es 2 palabras juntas, es God es Dios y less es sin Dios, ¿ok? Godless es Dios y sin. Eso sería impías. La palabra impía no es vean la diferencia. El ser impío es diferente de cometer pecados, ser pecador. ¿Por qué? Pecadores, bueno, por ejemplo, si haces y mientes, si robas, si matas, cometiste pecado, eres pecador.
Pero impío es una condición que vives constantemente para pecar, que no tienes, si se puede decir así en un sentido, no tienes remedio, es algo que es natural en ti, es algo que te sale por naturaleza, el mentir, el pecar y el robar. No es como que en un momento te sientas apretado y mientas porque te sientes que alguien te está empujando y cometiste pecado porque está fuera de la voluntad de Dios. No, pero el impío ni siquiera lo nota, es algo que sale natural de esa persona. Y Gales sin Dios o sin misericordia, o sea, va más allá de solo insensato, hermano, amigo, familiar. Va más allá de que estas 10 vírgenes, la mitad de esas 10 vírgenes era impías, eran tontas, eran insensatas, impías y sin Dios. Y yo me daba cuenta que a través de la historia está hablando de cómo la humanidad, si se puede decir así, media humanidad busca a Dios. Porque la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Las primeras eran sabias o prudentes porque en su corazón buscaban a Dios. Y los siguientes versículos nos van a definir eso. Acuérdense, insensatas, tontas, pero impías y sin Dios. Y sigue diciendo el versículo 3, fíjense. Bueno, el versículo 2, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas o las impías o las sin misericordia o las sin Dios, tomando sus lámparas, que es el espíritu del hombre, no tomaron consigo aceite. Eso me llamó mucho la atención. Normalmente la lámpara, ya les dije, era una cosita que parecía como los tacitos esos de los chinos, pero tenían un contenedor aparte para echarle aceite y mantenerla constantemente prendida. Ese contenedor de aceite significa el Espíritu de Dios. No tomaron consigo el Espíritu de Dios. Las insensatas sin Dios, era imposible que tomaran el Espíritu de Dios porque el Espíritu de Dios le es dado a los creyentes, a los nacidos de nuevo. El Espíritu de Dios es el que hace que nazcas de nuevo. El Espíritu de Dios es el que vivifica tu espíritu para mantenerte prendido para Dios. Las insensatas, tomando sus lámparas o sus espíritus, no tomaron consigo aceite. No tenían el Espíritu de Dios. Mas las prudentes o las sabias, o yo digo, me atrevo a decir, las nacidas de nuevo, las que buscaban a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. La palabra de Dios nos menciona en el Nuevo Testamento que nosotros somos vasijas hechas por Dios. Entonces tenían su vasija llena del Espíritu de Dios. Las otras no podían porque eran insensatas, impías, sin Dios, sin misericordia. Estas sí podían porque eran nacidas de nuevo, eran sabias, tenían temor a Jehová y el Espíritu de Dios habitaba en ellas, ¿ok? Porque aquí nos va a probar que todos pasaron por el mismo, pero algo diferente, miren. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. El espíritu del hombre, su lámpara, el Espíritu de Dios, el aceite. Y tardándose el esposo, porque a través de la palabra nos dice que el esposo a veces no es que retarde su venida, sino que eres lento y grande en misericordia para que todos vengamos al arrepentimiento. La tardanza del esposo es para beneficio de nosotros, para beneficio de aquellas personas que sus lámparas no tienen aceite. ¿Sí me explico?
Y tardándose el esposo, acuérdense, ya habían salido a esperarlo. Las nacidas de nuevo, las no nacidas de nuevo habían salido a esperarlo. ¿Ok? A veces se predica, yo te lo estoy dando de otra perspectiva y búscalo a través de Dios y pídele a Dios, porque a veces se predica que estas son la iglesia que está activa y la iglesia que no está activa. Pero te estoy llevando profundamente a lo que dicen las palabras, ¿ok? Entonces se durmieron, porque a veces las personas, tú hablas con cualquier persona y les quieres mostrar a Jesús y les quieres mostrar que compren ese aceite del Espíritu de Dios para que cuando en el momento que el esposo venga las pueda reconocer. Y ellas dicen, no necesito de ese aceite, yo también soy creyente. O sea, al parecer, hermanos, las dos partes de la humanidad, la parte que ha buscado al Señor y son nacidos de nuevo, y la parte que no ha buscado al Señor, el aceite del Espíritu, porque el Espíritu de Dios es las arras de la promesa que están en nuestro espíritu, que nos marcan para que cuando Dios venga sepa Él quiénes son de Él y quiénes no son de Él. La misma gente está según esperando al esposo. Tú escuchas, todo el mundo se muere, se va de esta vida y todo el mundo dice, ya pasó una mejor vida. O sea, al parecer toda la humanidad tenemos garantizado el cielo sin buscar a Dios, sin tener aceite. Eso es lo que parece. Entonces están las sabias y las insensatas, unas con el aceite del Espíritu de Dios, la marca del Espíritu de Dios, el nuevo nacimiento, y las otras sin aceite, sin el Espíritu de Dios, sin la marca del nuevo nacimiento, esperando a que Dios se las lleve a todas. ¿Me vas entendiendo? Y a la medianoche, ahorita si puedo les pongo las escrituras aquí en el video. Y a la medianoche, la palabra de Dios dice que a nosotros los que esperamos cuando Jesús venga no nos va a sorprender. Pero a los que no, como ladrón en la noche, va a entrar y parece que va a robar y se va a ir y ni cuenta se van a dar. Y va a venir Satanás a engañarlos, a decir, fueron extraterrestres, fueron otra cosa, y la gente se la va a creer, va a decir, bueno. Pero nosotros que estamos esperando la venida del Señor sabemos que en cualquier momento Él va a venir. Entonces, y tardándose el esposo, cabecearon todas. O sea, ¿dónde está la promesa de su venida? Todos estamos preguntándonos cuándo es que viene el Señor. Pero vean la diferencia. Nosotros que creemos en el Señor estamos preguntando cuándo viene el Señor activamente. Y las otras personas están, la otra mitad está, ya no va a venir. Y en ese esperar, a veces pues desespera, ¿verdad? Cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Primera de Tesalonicenses dice que el Señor va a descender con voz de arcángel, con trompeta de Dios. O sea, alguien delante de él va a anunciar que ya viene. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Versículo 6. Salid a recibirle. Al principio, versículo 1, ya habían salido pensando que ya iba a venir. Pero al ver que no venía, cabecearon y se devolvieron para adentro porque se está poniendo muy noche, está frío, las cosas se están poniendo mal. Ya no hay que esperar al Señor, quién sabe cuánto venga. Se va a tardar mucho, mejor vamos a volver a lo que hacíamos antes. Y cuando venga, pues hay que... Eso está pasando, hermano. Te lo digo porque le pasó a Pedro y le pasó a los discípulos. La palabra dice que cuando golpeas al pastor, las ovejas se dispersan. Y cuando mataron a Jesús y todos los discípulos lo abandonaron, menos uno que era Juan, que fue lo primero que hizo Pedro, se regresó a lo que sabía. Y con su hermano, que era Andrés, regresaron a pescar. Entonces
la humanidad, las 10 insensatas y las 10 sabias, que es la mitad y la mitad de la humanidad, los creyentes y no creyentes, se regresaron por un momento a lo que hacían antes. Y cuando se oyó este clamor de salida a recibirle, entonces todas se levantaron. ¿Ok? ¡Yay! Ya viene el Señor por nosotros. Y arreglaron sus lámparas. La palabra ahí arreglaron, dice que las pusieron bonitas. Imagínense, agarraron la lámpara, la pulieron, la limpiaron. Habla del espíritu. Acuérdense que le estaba diciendo que la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Vamos a ver cómo está nuestro espíritu. Ya viene el Señor, vamos a arreglarlo. Vamos a pedir perdón, lo que muchos decimos, pues cuando empiece a temblar me hinco y pido perdón y busco de Dios. Pero el versículo 8 es bien importante, dice, y las insensatas, las tontas, las que no tienen a Dios, las que son impías, o sea, que pecan deliberadamente todo el tiempo, le dijeron a las prudentes, a las sabias, a las que buscan de Dios, a las que esperan de Dios, a las que están constantemente con el, no solo con su espíritu preparado, sino con una jarrita de aceite que es conectados con el espíritu de Dios porque han nacido de nuevo. Las personas no nacidas de nuevo le dijeron a las nacidas de nuevo, pónganle atención, versículo 8, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de ese aceite. Y les digo porque a través de la Biblia hay muchas escrituras donde, por ejemplo, hay una escritura en Hechos donde los apóstoles, Dios les había dado el poder de sanar a través del Espíritu Santo, y entonces el Espíritu Santo iba con ellos y oraban por los enfermos y los enfermos sanaban, y por ahí los vio un brujo. Por eso les digo que esto aplica, tiene que ver el aceite con el Espíritu Santo. Porque los vio un brujo, hermanos, y les dijo, véndanme esa unción para que yo también pueda hacer lo mismo que hacen ustedes. Y aquí las insensatas le dicen a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Espíritu muerto, hermano. Si tu espíritu no tiene el espíritu de Dios, está muerto, familiar, amigo. Si tu espíritu tiene el espíritu de Dios, siempre va a estar encendida tu lámpara, la lámpara de Jehová, que es el espíritu del hombre, siempre va a estar encendida. Si tu espíritu no tiene el espíritu de Dios, que es la fuente de vida, se va a apagar esa lámpara, se va a morir, vas a estar muerto espiritual. A la hora de que pienses que vas a recibir al Señor, vas a estar muerto espiritual, y una persona muerta espiritual no puede conectar con Dios, y eso no lo puedes, por ejemplo, yo no se lo puedo pasar a otra persona. Eso tú lo tienes que ir a buscar de Dios, del dador de vida, el que Él te renueve, el que Él te haga nacer de nuevo, el que Él te unja con su espíritu, que te marque con su espíritu, que te llene con su aceite, tiene que venir de Él. Yo no te puedo pasar de lo que yo tengo porque no es mío, es de Él. Tú lo tienes que buscar de Él. Versículo 9, más las prudentes respondieron diciendo, para que no os falte a nosotras y a vosotras, ir más bien a los que lo venden y comprar para vosotras mismas. O sea, yo me tengo que mantener lleno, no te puedo pasar de lo mío, mejor tú busca a los que los venden, pero ya era demasiado tarde, mi hermano. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado, porque cuando se complete, cuando venga el rapto y el Señor se lleve a su iglesia,
ya no vas a poder comprar de ese aceite porque Él es el que da el aceite. Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Dice, Jesús dijo, yo soy el que bautizo con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el aceite que llena tu lámpara, tu espíritu. Entonces a la hora tú piensas que lo puedes comprar de un pastor, de un cura, de un rabí, que puedes pagar que te echen las cartas o que te echen la suerte o que te hagan una limpia de todos aquellos líderes espirituales. No, mi hermano, ni por más que la persona sea lo más santa posible puedes comprar ese aceite, esa unción, ese nacimiento de nuevo. Solo lo puedes comprar de Jesús. Y desafortunadamente a estas personas ya se les había hecho tarde. No habían entendido. No está hablando de una iglesia dormida y una iglesia despierta, no, todas se durmieron. Está hablando de una humanidad que espera a su Señor y se prepara con la unción del Espíritu de Dios, y una humanidad que no le importa, que piensa que todo lo merece, que va a ser entrada a las bodas del Cordero por su propio mérito. Y no, el mérito es de Jesucristo y tienes que aceptar ese mérito como el pago suficiente de tu pecado, que cubra tu pecado, y entonces te llena el Señor con su Espíritu y tienes ya tu lámpara y tienes tu vasijita para que la lámpara de tu Espíritu nunca se apague, está renovada. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, mientras ellas iban a buscar espiritualidad o algo que reavivara su espíritu, vino el esposo. Y las que estaban preparadas, las nacidas de nuevo, hermano, amigo, familiar, las que habían creído en Jesús como su Señor y Salvador, y las que estaban preparadas entraron con Él a las bodas y se cerró la puerta. Las bodas del Cordero que ahora la palabra de Dios está destinada para aquellos que esperamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Es una celebración de cómo el pacto eterno se hace físico, donde nuestros cuerpos mortales se visten de inmortalidad, donde los muertos resucitan primero, luego los que hemos quedado vamos a subir al cielo para recibirlo y así estar siempre con el Señor. Es un pacto diferente al pacto de los judíos. Los judíos pueden ser parte de este pacto de las bodas, pero ellos tienen otro pacto que se va a cumplir después. Por eso es que este pacto es mejor que el pacto que ellos tenían. Y gratuitamente a través de su sangre, mi hermano, Jesús lo está ahorita. Mientras parece que se tarda el esposo, llena tu vasijita de aceite. ¿Cómo, Julio? Aceptando que has pecado. Romanos 8. Creyendo que Dios envió a la cruz a Jesús por ti. Que tú quedas corto de la gloria de Dios, o sea que no tienes aceite para mantener viva tu lámpara. Adán pecó y se apagó la lámpara, el Espíritu de Dios le fue quitado, el aceite le fue quitado, se vio desnudo, se le apagó su lámpara, ya no podía caminar con Dios, ya no podía estar con Dios, ya no podía habitar en la presencia de Dios. Dios lo tuvo que echar y cubrir temporalmente matando a un animal y cubriéndolo a un animal inocente. Eso es lo mismo de Jesús. Si no te quieres quedar fuera de estas bodas, esto no es para los creyentes, esto es para los no creyentes que están viendo este video. Tienes que aceptar a Jesús, si no la lámpara va a estar apagada en el momento que Él venga. Porque el único aceite viable para mantener esa lámpara, tu espíritu vivo, es el Espíritu Santo de Dios. Y el que bautiza con el Espíritu Santo de Dios, el que derrama de ese aceite sobre tu cabeza, es Jesucristo.
De otra manera no lo puedes comprar, no puedes ir a una tienda, no puedes ir a un pastor que te lo dé, porque a veces hay pastores que andan creyendo vender la unción, prostituyendo el don de Dios, o curas que te ungen con agua bendita, te llenan con agua bendita y te dan esto y te dan lo otro. Eso es solo de Dios. Jesús es el único que puede bautizar con el Espíritu Santo. Y dice el versículo 11, que es de la parte triste, pero no tiene que ser tan triste, ¿ok? Si escuchas el regaño ahorita o el mensaje, como lo quieras ver, si lo escuchas ahorita, no tiene que ser triste, puede ser parte de las 5 que entran. Dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, fíjense, esta es la parte triste. De cierto os digo que no os conozco. ¿Cómo? Dios sabe todas las cosas, es omnisciente, omnipresente, omnipotente y eterno. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? El espíritu del hombre, la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Y si el espíritu del hombre está muerto porque no está el aceite del Espíritu Santo, porque si no está el Espíritu Santo dentro del espíritu del hombre, no hay conexión entre el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. Y el espíritu de Dios escudriña las profundidades del hombre, aún las profundidades de Dios, dice la palabra de Dios. Entonces, si tú no tienes al espíritu de Dios habitando en tu espíritu, Dios no te conoce. Estás muerto, estás desconectado de Dios. Y por eso Él dice, yo no te conozco. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Y entonces aquí viene el aviso para todos. Velad pues, estar atentos. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en un año, puede ser en 10 años, puede ser cuando la muerte toque a nuestra puerta, que ahora, gloria a Dios, hermanos, que la palabra dice que antes por el temor de la muerte Satanás nos tenía esclavizados. Pero ahora la palabra dice que Jesús tomó las llaves y ahora el número de nuestros días están contados. El día que te toque a ti es porque Dios ha decidido que ese día se terminaron los números de tus días. Yo sé que a veces viene temor o preocupación, te lo digo yo que me han operado el corazón 3 veces, tuve un ataque que casi 100% de bloqueo y ahorita estoy aquí hablándote de Dios, batallando con mi cuerpo, cansado, dolores y muchas cosas, pero solo Dios sabe el día. Yo le pido a Él que llegue hasta que sea de la generación que no ven muerte. Pero si llegara el día de la muerte, hay que velar hasta ese día, hay que velar hasta el día que venga, si es hoy, si es en una semana, si es en un mes, si es en un año, si es en 10 años, o si es el día que Dios ha puesto en sus libros, que ese día ya se terminó tu tiempo. Hay que estar velando porque no sabemos el día que el Hijo del Hombre ha de venir, dice ahí. Y el consejo es, hermano, si no has creído en Jesucristo, no puedes confiar en que tu lámpara va a estar encendida para cuando Él venga. Porque esa lámpara, ese espíritu fue creado por Dios. Y si no está conectado a la fuente de vida, esa lámpara se va a apagar. Bien clarito dice Juan, hermano. Juan dice, bien claro. Él es la vid. Nosotros los pámpanos o las ramas. Haz este experimento bien claro. Agarra un árbol, québrale una rama y pon la rama ahí al lado. Tirada, pegada al árbol. El árbol va a seguir creciendo porque está arraigado, tiene vida, tiene agua, tiene sol, tiene nutrientes. Y la rama desconectada del árbol se va a secar, se va a morir. Y eso es lo que dice Jesús. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Separados de mí, nada pueden hacer. El hombre separado de Dios, la lámpara de su espíritu se apaga, se muere.
el hombre nacido de nuevo tiene una infinita, tiene un contenedorcito, un contenedor lleno de aceite, que es una fuente inagotable de vida, que es el Espíritu de Dios. Y entonces de vez en cuando se llena uno de aceite, su lámpara, con el Espíritu Santo de Dios, y entonces esa lámpara se va a mantener encendida para que el día que el Señor venga en la noche y todos los demás lo vean como un ladrón que entra y sale y ni cuenta nos dimos que se robó, nosotros vamos a saber, porque se nos va a avisar, ahí viene el Señor, vamos a salir llenos de aceite a esperarlo. Wow, hermano, que esta perspectiva diferente, especialmente a ustedes, amigos, familiares, que no han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. El especial es Él. La gente se pelea. ¿Por qué los judíos? ¿Por qué los católicos? ¿Por qué los cristianos? ¿Por qué estos? ¿Por qué el otro? Y le ponemos énfasis a las religiones humanas, le ponemos énfasis a las creaciones humanas, le ponemos énfasis que si uso de este pantalón o no uso, que si leo esta Biblia o no leo esta Biblia, que si esto y lo otro. Hay cosas que sí son inevitables, que hay que tener cuidado, pero primordialmente Jesús dijo, Juan 5:39, escudriñar las Escrituras, porque piensas que en ellas puedes encontrar la vida eterna. O sea, si hago esto, si voy aquí, si oro 3 veces, si voy a la iglesia 5 veces, si le doy a los pobres 10 veces. No, la Biblia dice, porque ellas hablan de mí. Dios me los bendiga. Amén.